Segunda noche del ciclo de charlas organizado por el Colegio de Arquitectos. Y hoy un día especial, ya que es el Día del Arquitecto Argentino, así que bueno, desde la comisión directiva los queremos saludar afectuosamente a todos los colegas presentes. Muchas gracias también veo a algunos alumnos de la Universidad Católica de Santa Fe, que han venido invitados por el arquitecto Gense. Y ahora viene la parte que a mí no me gusta, que digan mi currículum. Así que me voy. Nobleza obliga. Es egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hizo un posgrado de planificadora urbana y regional, posgrado en Historia y Preservación del Patrimonio Arquitectónico, curso internacional de ordenamiento territorial, regional y urbano en la República de Cuba. Es profesora titular por concurso en las cátedras de Urbanismo 1B y 2A de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue profesora responsable de posgrado en la maestría en Desarrollo Urbano de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido integrante del programa de cooperación académica entre la Unión Europea y América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido integrante del equipo técnico de la Maestría de Desarrollo Urbano de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó en el Plan Estratégico para la Ciudad del Bolsón, provincia de Río Negro. Ha sido codirectora del equipo técnico del programa de asesoramiento Guía Normativa para el Ordenamiento Urbano Ambiental de la localidad de Monte Maíz, provincia de Córdoba. Ha sido directora de Planeamiento y Desarrollo del partido de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y ha sido profesional contratada en la Administración Pública de la provincia de Córdoba. Esta noche recibimos a la arquitecta Mónica Sánchez. La primera cuestión es que sea una charla debate. Yo voy a dar disparadores y como les comenté a los que me invitaron, dudé en venir, sinceramente, porque era algo anexo a todo lo que uno tiene ya entre manos, que no es poco, en la Universidad Nacional, pero después dije, bueno, cuando a uno le piden una charla en una escala de municipio de 100.000 habitantes, a uno le permite reflexionar sobre sus propias prácticas, su propia teoría, sus propias teorías. Entonces lo tomé casi hasta egoístamente, lo tomé más por mí que por ustedes, le estoy diciendo también con cierta ironía, pero lo tomé en este sentido doble. ¿Qué reflexión hago yo en mi práctica profesional, docente, académica, en extensión, en la práctica profesional, respecto de esta temática? ¿Y dónde estamos parados hoy? ¿Dónde creo yo que estamos parados hoy en esto, en el mundo? Por eso pongo algunas cuestiones de lo que se está debatiendo en este momento en el mundo. Yo les pido, interrúmpanme todas las veces que... Yo sé que están pendientes de las empanadas, del festejo del Día del Arquitecto y demás. Son 72 imágenes, pero no se aflijan porque a mí en Cuba me habían puesto la metralleta, no sé por qué, me habían puesto ese sobrenombre, la metralleta. Ustedes imaginen el por qué. Entonces voy a hacerlo con cierta dinámica, pero les pido interrúmpanme todo lo que tengan que interrumpirme, pregunten todo lo que tengan que preguntar, porque no quiero que sea, yo no soy una conferencista, sino yo lo tomo más esto como un taller de debate sobre qué está pasando hoy con las ciudades en general y en la escala de las intermedias, que vamos a ver qué son en particular. Les van a quedar más preguntas que respuestas, creo que cada uno tendremos que hacer nuestras reflexiones desde el lugar que nos toca y por eso empiezo la charla. Una de las primeras cuestiones que... ¿Hay algún funcionario municipal? ¿No? Pero bueno, pero no me importa. Si hay, voy a decir lo mismo, nada más que para... Nos evitan. Para hablar con el funcionario municipal. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Una de las primeras cuestiones que me parece importante es esto. Que cuando hablamos de desarrollo urbanístico, y lo pongo en urbanístico y no urbano, fíjense que le puse urbanístico como adjetivo calificativo del desarrollo, el desarrollo como dinamización de potencialidades, si ustedes quieren. En realidad, el enfoque que uno tiene que tomar es multiactoral, multidisciplinar y multiescalar, pues son muchas las dimensiones donde la arquitectura y el urbanismo son un porcentaje que uno dirá en qué más o menos está. En esa, donde está la dimensión institucional, por eso pregunté si había algún funcionario que es un actor clave, la dimensión social es la gente, el común de la gente que vive, que todos somos el común de la gente, nada más que tenemos distintos roles, la dimensión económica, donde está
el capital empresarial y económico, y la dimensión territorial, que es el territorio de lo que nos ocupamos los arquitectos y los urbanistas. Ese es nuestro campo de actuación. Y ya voy a decir, les voy a refrescar un par de incumbencias del título que generalmente no se las damos y que creo que es importante recordarlas porque para eso nos formamos. En esto hay un conjunto de actores sociales y esos actores tienen distintas lógicas. Y fíjense que voy a partir de esto y cuando cierre la charla, lo que voy a cerrar va a tener relación con esta. La sociología habla de que hay tres lógicas: la lógica de la necesidad, la lógica de la ganancia y la lógica del poder. ¿Dónde ubicamos la lógica de la necesidad? ¿Dónde la ubicarían? ¿En qué dimensión la lógica de la necesidad? ¿En qué dimensión? Muy bien. ¿La lógica de la ganancia? Muy bien, ya van teniendo un 9. ¿Y la lógica del poder? 10. Bien. Ustedes saben que el actor se llama actor social, no los actores de teatro, es el que tiene alguna representatividad, es el vocero de, el que tiene incidencia. Hablamos de actores sociales a los grupos, a las personas. Y los arquitectos somos un actor social. Y yo les decía hoy, a los que en el grupo chico, iba a decir que los arquitectos somos bipolares, pero para evitar toda relación con expresidenta y demás, vamos a decir que tenemos una esquizofrenia insoportable los arquitectos, porque según qué rol cumplamos, si somos desarrollistas, estamos en una ONG, somos el intendente, el secretario de planeamiento, el director o el simple arquitecto que la tiene que remar todos los días, tenemos distintas lógicas. Y cuando estamos en la facultad decimos una cosa y cuando hacemos actividad profesional hacemos otra. Entonces decimos ciudad inclusiva y hacemos casa en los countries. Si decimos ciudad sustentable, vamos a hacer una casa en la mitad de un lago. ¿Se entiende lo que trato de decir? Y eso hay que asumirlo. Es parte de lo que nos pasa. Yo lo entiendo porque hay que comer y no nos gusta la posmodernidad, pero hacemos casas posmodernas, no nos gusta el león en la puerta y le ponemos león y los tímpanos y las columnas dóricas y el bauindo porque quieren todos los clientes, y como hay que comer le ponemos todo lo que, no me digan que no, el bauindo, los tímpanos, las columnas dóricas, pero poneme el león y el enano en la puerta. Y hacemos el kitsch, nos duele en el alma, pero como diría Olmedo, éramos tan pobres, hay que comer. Y resignamos nuestros principios. Y eso es importante que lo reconozcamos. Tenemos distintos roles, hay que asumirlo. Hay quien puede defenderlo más y decir, no, yo de esto no hago, y otros que no lo pueden hacer, porque la realidad es que trabajo de la profesión liberal y tengo que sobrevivir. Esto es importante por todo lo que viene después, pero me pareció que empecemos sabiendo dónde estamos parados y reconozcamos dónde estamos. La otra cuestión, yo lo cito, está medio oscura las imágenes, pero es cuestión de, pero no cambiemos nada, de la opacidad, no, dejémoslo. Este arquitecto, usted Jaime Lerner, que no es Alejandro Lerner, es Jaime Lerner, fue prefecto de Curitiba en 3 intendencias y fue el que generó todo ese cambio que lo venden tan bien. Yo estuve en Curitiba y la venden mejor de lo que es, tan mejor vendida como el plan de Rafaela estratégico, que está muy bien vendido, pero no sé si está tan bien implementado, no lo sé. ¿Qué dice? ¿Por qué la pongo esta frase? ¿Por qué él dice esto? Fíjense lo que dice, somos benditos, bien bendecidos. Porque tenemos la posibilidad de implicarnos profundamente con la ciudad para recuperar su esencia como lugar de encuentro, lugar de creatividad y de solidaridad. Recuerden esta frase porque después voy a mostrar una serie de cuestiones que vamos a ver si realmente somos tan benditos o somos más malditos que benditos. Cada uno sabrá. Y puse Curitiba, puse el bus turístico que yo tomé, me la pasé recorriendo y puse una intervención urbanística que es el centro de Curitiba, pero que tiene cámaras de vigilancia que es segura porque tenés una serie de cámaras que te están observando, pero cuando recorres la periferia tenés el serrucho, tenés todo lo que controla para que la gente no le robe. Digo, la capital ecológica bien vendida tiene sus problemas y tiene congestión de tránsito y el sistema triarticulado tampoco le funciona. Digo para que no nos encandilemos con lo que vende la prensa. Otra cuestión es esto, que el urbanismo es una transdisciplina. Y esa transdisciplina la nutren muchas disciplinas, donde nosotros tomamos de todas, tomamos de la geografía, de la economía, de la ciencia política, y necesitamos trabajar con la transdisciplina. Solemos tener mucha soberbia los arquitectos, y nos creemos sociólogos, nos creemos demógrafos, nos creemos geógrafos. Somos arquitectos, y tenemos que saber dialogar con otros, y en este diálogo aprender a compartir los saberes. Pero tenemos un urbanismo para los arquitectos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tenemos a ver, antes de que pase, lección 2, ¿por qué tenemos un urbanismo para arquitectos? ¿Por qué hay uno que es para nosotros? Hay un urbanismo de geógrafo, Peter Hall, geógrafo urbanista. ¿Por qué hay uno para los arquitectos? ¿Cuál es nuestro quehacer? ¿Cuál es la esencia de nuestro quehacer? El espacio.
Y la primera incumbencia profesional es esta: diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar todo, la concreción de los espacios destinados al hábitat humano, el mundo, los alrededores, anexo en la Luna, en el planeta Marte y donde nos toque, porque es el hábitat, ni siquiera dice el hábitat terrestre, el hábitat humano. La otra incumbencia por la cual yo estoy acá hoy es por esta incumbencia, que los arquitectos tenemos la incumbencia de participar, fíjense, participar, no somos los únicos, en planes, programas y proyectos de ordenamiento físico-espacial del territorio y la ocupación del espacio urbano y rural. Esa es la incumbencia urbanística clave, pero la otra es la genérica, porque el territorio, el espacio urbano es espacio. Entonces diseñamos un espacio que es de más vasta escala que lo que es una casa, pero es espacio urbano. Diseñamos ciudades, poca cosa también, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Por eso no hay, como diría Moneo, no hay que ser no nos creamos omnipotentes con esa. En este urbanismo para arquitectos nos toca entender la ciudad en su territorio municipal. Cada provincia tiene su legislación, su orgánica municipal. Estábamos hablando con los arquitectos cómo es la de Cor, la de acá. Ustedes tienen un municipio que es urbano rural, son municipios colindantes, creo. Eso significa que cuando uno hace un plan o trabaja sobre el municipio, tiene que regular todo el territorio que está dentro de, no sé si lo llaman radio municipal, en Córdoba se llaman radios municipales, dentro de lo que es el radio municipal. Entonces, en todo ese territorio. Pero además, cuando trabajamos con las ciudades y los municipios, esos municipios forman parte de un territorio mayor, que es una región, a la cual le compran productos y le venden productos y servicios, y le venden productos y servicios. Y eso implica una dinámica económica que hace que esa ciudad crezca, se desarrolle, genere empleo, actividades y la haga más o menos grande, más o menos desarrollada y demás. En este enfoque multidimensional, esto lo hacemos para intervenir, porque dijimos recién, con planificación y diseño urbano. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Por qué los arquitectos intervenimos? Se supone que intervenimos en el espacio urbano para contribuir, no somos los únicos, a lograr una mejor calidad de vida urbana. Eso es lo que se supone que hacemos. Lo digo siempre, pensemos lo que estamos haciendo para que veamos estos son los ideales. Pero por otra parte, la planificación es debe ser una política pública, debería serlo. Y esa política, la política pública, dice la teoría, que es tanto hacer como no hacer. Si yo hago planificación, hago política pública. Y si no hago planificación, también hago política pública. ¿Por qué no hago? Deliberadamente. Porque no lo quiero hacer, porque me conviene no hacerlo. Entonces, haga. Si la hago, y si no la hago, también hago política. Porque estoy decidiendo no hacerlo, porque me conviene no hacerlo. Cada uno saca sus conclusiones respecto de las ciudades del mundo. No de este caso. Digo como concepto. Debe ser política pública la planificación urbanística, debe ser una política pública, por todo lo que acabamos de decir. Dice este autor, Esteban Ruiz Ballesteros, que la planificación territorial es un acto de voluntad y poder, voluntad y poder, porque claro, yo tengo el poder de decidir dónde localizas tu industria, cuántos pisos haces, y a vos te digo que te toca es plaza, y al otro le digo te tocan 10 pisos, fíjense si no es acto de poder. Estamos diciendo, repartiendo cargas y beneficios, diciendo a quién y a quién no. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos criterios, ciertos paradigmas de un debe ser al cual acudimos cuando hacemos este tipo de trabajo. Pero además, definimos la ciudad y el futuro de esa ciudad, para lo cual tenemos otra virtud. Como creamos espacios, los arquitectos siempre tenemos una capacidad que pocas profesiones la tienen. Anticipamos algo que no existe, eso es proyectar. Nos imaginamos, una capacidad de imaginación, después así nos va en la vida, ¿no? Porque todo, las mujeres ni hablar, imaginamos todo y lo que no es también, porque acá del otro lado, pero es parte de lo que la profesión nos pide, todo el tiempo imaginarnos alternativas, y de una ciudad ni hablar. Y en esto, nosotros tenemos que pensar las ciudades en horizontes temporales que no es para hoy, para ayer. 10 años mínimo, hoy ya 10 años la utopía, créanme que hoy ya piensen en lo que pasa en estos últimos. Tener una idea de qué va a pasar en 10 años, tendencias económicas, tendencias demográficas, tendencias políticas, tendencias ambientales, y en ese contexto decir cómo va a ser la ciudad y programar cómo va a ser la ciudad, cómo plantear su estructura urbana y las normas que van a acompañar esa estructura urbana. Dice este mismo señor algo que me parece importante, les recomiendo el libro, para el que le interese esta temática se lo recomiendo. Dice, ¿cuál sería el principal objetivo del político local? Las ciudades, dice, son un agregado de personas. La verdad es un montón de personas que más o menos nos conocemos, más o menos, pero díganme si ustedes se conocen a los 100.000 habitantes de Rafaela. Sí, más o menos saben qué, pero no es que conocen. Acá inventamos, ya sabemos que
en las ciudades chicas lo que no se sabe se inventa, entonces te casan, te divorcian, te embarazan, no te embarazan, pero eso es parte de lo que es la ciudad chica. Pero en general, las ciudades somos un agregado de personas con diversos intereses, generalmente encontrados, y que lo que tiene que hacer la política local es hacer que ese agregado de personas se constituya en una comunidad que tenga digamos, un modelo de identificación colectiva. Eso significa, no que todos pensemos igual, pero tener una idea de qué ciudad queremos, cómo queremos que sea, en qué va a sustentar su desarrollo económico, en qué va a sustentar su desarrollo social, cómo queremos vivir. Ustedes todos lo saben porque tuvieron un plan, el plan estratégico Rafaela, que se supone que esto lo acordó allá tiempo y hace un tiempo ya, pero se supone que debería ser este acuerdo. Y eso le compete al gobierno local. Generar eso es propio del gobierno local, donde los arquitectos participamos en la planificación física de ese ideal de lo que debe ser una comunidad. Y como nombraron el bolsón, yo sin saber qué le van a poner entre los antecedentes, yo pongo el bolsón, esta parte del bolsón, porque si uno la recorre un poco, no todo el bolsón es tan lindo. Dice este autor que si la gente tiene una buena identificación con la ciudad, se siente identificado con el lugar, si es potente la identidad del lugar, el nivel de satisfacción global de la gente es mucho mayor que si no lo tiene. Si yo me siento parte de este lugar, lo voy a querer, lo voy a cuidar, lo voy a respetar. En cambio, si yo siento desapego, la topofobia, no lo voy a cuidar y voy a ser desaprensivo. Esto habla tanto de la ciudad como de un barrio. Yo mando a la gente a vivir al extremo de la ciudad, un barrio que no tiene infraestructura, la gente lo va a odiar y lo va a vandalizar. Si le pongo una plaza que no tiene nada, la va a vandalizar. Entonces, es importante generar identidad. ¿Cuál es la identidad de Rafaela? ¿La identidad de Rafaela es ser como Rosario? ¿La identidad de Rafaela es ser como Santa Fe? ¿O la identidad de Rafaela es ser Rafaela? Creo que la identidad de Rafaela es ser Rafaela, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuál es la identidad de Rafaela? Ojo, no es inamovible, hay que construirla. Y acá hay mucha gente joven, con lo cual tienen un desafío, porque como yo digo, lo que estamos más cerca del arpa de la guitarra, yo empecé con nivel 1, ¿para qué? Llegar al nivel 5 cuando me toque. Ustedes son los que tienen más compromiso, uno ya hizo una trayectoria, ya dejó, y ahora les toca a ustedes, los jóvenes, pensar cómo quieren que sea Rafaela, con todas las ganas que ustedes vienen y con todo lo que ustedes están sabiendo en esta era digital en la que estamos viviendo. Hace poquito, recientemente, ustedes lo saben, en Rosario tuvo este congreso de ciudades, territorios de convivencia, y me pareció interesante tomar, no voy a leer toda la frase, quédense tranquilos, no la voy a leer toda, pero me importó esta parte que dice, si un espacio ordenador no se puede alcanzar ni el orden de las funciones sociales ni su estímulo. Y habla de los espacios urbanos reflejan una idea política de sociedad. Dice un autor que el espacio público es el lugar donde la sociedad se fotografía y donde el simbolismo colectivo, Habermas lo dice, se materializa. Miremos cómo son nuestras ciudades, miremos nosotros y las ciudades hablan de nosotros, porque las ciudades son el reflejo de lo que la sociedad hace en ese territorio. Y me interesó porque habla de la legibilidad, la identidad y la innovación cultural como contexto, ¿no es cierto? Y esto lo tuvieron ustedes hace unos días cerca de acá, me pareció como idea tomarla. Bueno, este es el contexto del que parto. Ahora, me había dicho este contexto de una reflexión sobre arquitectura y rollo y demás, vamos a hablar de las ciudades intermedias y las problemáticas que tienen, pero me pareció que primero teníamos que ver dónde estamos parados. En el mundo hoy somos aproximadamente 7.400 millones, 7.380 millones de habitantes. En este mundo hay, ya en el 2015 somos 54% de la población está viviendo en centros urbanos y hay 22 megalópolis que son ciudades de más de 10 millones de habitantes. El mapa que vino después del anterior se llama anamórfico. El anterior, les digo para que vean, este sería el mapa nocturno y este es un mapa anamórfico. ¿Lo conocen? Son estos mapas que se deforman volumétricamente en función acá del tamaño de las grandes capitales. Entonces vieron que está, fíjense, Japón se achican, si ustedes se fijan, Chile y Argentina son escuálidos, en cambio Japón explota, India y África se achica, ¿ven? Europa se comprime, Estados Unidos se desarrolla, India me interesa como gráfico. Tenemos en el mundo hay 442 ciudades de menos de 1 millón de habitantes y hay 10.000 ciudades en el mundo de más de 50.000 y el 52% de la población del mundo está viviendo en ciudades de menos de 500.000 y el 54% en ciudades de menos de 1 millón de habitantes. ¿Qué digo con esto? Que 1 de cada 3 habitantes del planeta vive en ciudades de menos de 1 millón de habitantes y 2 de cada 3 vive en una de menos de 1 millón y 1 de cada 3
en una metrópoli, en una megalópolis, una gran ciudad, una metrópoli. Significa que la mayor tendencia es a que vivamos en esta escala de ciudades y no en las grandes ciudades complejas como están. Y eso hay que valorarlo, porque si es así, es por algo. Y esto ocurre por deseconomías en las grandes ciudades, por problemas de congestión, de seguridad, y la gente empieza a irse a las medianas, pequeñas ciudades. Y hay que valorarlo y hay que ver qué hacemos para que estas ciudades no se conviertan y tengan los vicios que tienen estas grandes ciudades y los problemas que tienen estas grandes ciudades. Dice la teoría, este documento se puede bajar de internet, yo me comprometo después de pasarle al colegio, si a ustedes les interesa, una serie de links de esta temática que les pueden, para ilustrar mucho más lo que yo estoy diciendo. Este texto es el documento, no sé si ya lo tienen, el documento marco de la red de gobiernos locales unidos, que estuvo sesionando el 31 de marzo y el 1 de abril en Santa Fe, en este grupo Sur-Sur, en el foro Sur-Sur, donde estuvo la OIT, yo participé de ese foro, y publicaron este texto donde dice que es una ciudad intermedia. Tiene que ver con el tamaño demográfico en parte, pero más tiene que ver con su rol de intermediación con la ciudad y su entorno. Ustedes lo deben estar viendo, el plan base lo dice, el plan base implementado por el gobierno provincial, y entonces no importa si tiene 100.000, 1.000.000 o 650.000 o 20.000, importa qué rol juega en la región en la que está situado. Entonces, qué relaciones de intercambio genera con el entorno rural, con los municipios que tienen el entorno en su área de influencia y cómo articula ese territorio. Y entonces, Rafaela es una ciudad intermedia, ni lo duden, es una ciudad intermedia. Tiene un rol articulador, tiene municipios próximos, lo podrá desarrollar más o menos, pero le cabe la definición de ciudad intermedia totalmente. Creo que es, como Villa María en la provincia de Córdoba, una ciudad por esencias que cuadra en lo que es una ciudad de las características de las ciudades intermedias. No voy a dar todas las cifras, simplemente sepan, esto que les digo, más de la mitad de las ciudades intermedias están en países, en naciones emergentes, viste que ya no se habla más ya no decimos más en vías de desarrollo, somos emergentes, no sabemos de emergentes de qué, pero somos emergentes. Y más claro, que somos emergentes de la vida, no sé, o sumergida. Bueno. Y más del 60% de la población urbana del mundo, como dije, vive en estas ciudades más bellas y la tendencia es creciente. Bueno, ese cuadro lo tienen en el texto, va dando cuánto hay en América Latina, de qué rango son las ciudades, dónde estamos parados. Y en la República Argentina, porque lo tenía que poner, fíjense, nosotros tenemos una sola megalópolis que es Buenos Aires, que en realidad si la desagregamos, Buenos Aires tiene 3 millones y La Matanza es la segunda ciudad del país. Pero el conglomerado es, claro, el conglomerado suma lo que suma. Pero somos el 90% de habitantes viviendo en ciudades, uno en alguna forma de asentamiento urbano, porque no hablemos de las pautas culturales, ¿no es cierto? En la ciudad, lo que la caracteriza a la ciudad generalmente es el anonimato. Ustedes sabemos bien que de cierto tamaño no hay anonimato, o es mucho más bajo el anonimato. Pero quiero que vean esto. Hay 169 ciudades en el país que están en el rango de 20.000 a 300.000 habitantes aproximadamente. Esa es la cantidad de habitantes. Y tenemos, fíjense, 955 localidades mayores a 2.000 habitantes. La Argentina tiene esa cantidad, pero distribuida de la manera que ustedes lo ven en los mapas. Estamos concentrados en un punto y dispersos en el resto del territorio. El mapa que acompaña al lado está vinculado a las funciones que cumplen las ciudades, entonces tiene un rol nacional. Esto lo tomo del Atlas, lo recomiendo, bájenlo de internet porque está todavía cargado en el Ministerio de Planificación, el Atlas de Ciudad, el Atlas que publicó, el Atlas ID, que está publicado desde el gobierno anterior, pero todavía está todo cargado, el plan estratégico también está todo cargado en el Ministerio de Planificación. En el año, ustedes saben que en el 2013 la ONU determinó que el 31 de octubre es el Día Mundial de las Ciudades. Y en el año 2015 la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales puso como eslogan, digamos, el año pasado, ciudades diseñadas para convivir. Y ellos dijeron un enunciado, que habría que celebrar el impacto positivo que una urbanización bien planificada y gestionada puede tener en el desarrollo económico, social y medioambiental. Es una aspiración de deseo, ¿no es cierto? Es una expresión de deseo. Eso es lo que se formularon. Esto hablábamos con el grupo de arquitectos, estábamos hablando de esta temática. En este contexto, hoy me preguntaban, y yo les decía, ¿hay teoría para esta escala de ciudades? Y yo les diría, no la van a encontrar. No hay libro de geografía, y les aseguro que los leo porque soy titular y tengo que leerlo. Libro de geografía, de sociología, lo que tomen, generalmente hablan de ciudades metropolitanas.
Pero lo que me interesa mostrar con este esquema conceptual es que nosotros tenemos teoría para diagnosticar. Hay teorías para diagnosticar la ciudad, hay teorías para proponer sobre la ciudad y hay teorías para planificar y para gestionar la ciudad. En realidad tenemos teoría para todo eso. Y hay algunas que son encontradas y otras que son divergentes. ¿De qué teoría hablamos cuando hablamos de teoría? ¿Y cuál es la teoría apropiada para las 100.000 habitantes? Esa teoría sobre la ciudad está vinculada a cómo la vamos a proyectar y eso se condice con la filosofía que tiene el gobierno municipal sobre cómo se debe planificar una ciudad y eso está vinculado a la filosofía que tiene el gobierno municipal de cómo gestionar ciudad. Hay que articular todo eso cuando hablamos de ciudad. Digo, el urbanismo es complejo. Y una cosa es qué mirada tengo de la ciudad, qué mirada tengo para diagnosticarla, que se supone que es la mirada que tengo que para proponerla, pero también cómo la voy a planificar. Y eso implica distintas metodologías que no me voy a meter porque eso es para un curso de un año. Pero sí, no me van a resistir. Pero lo que me interesa es que ya bastante con los alumnos que torturo en Córdoba. Pero quiero que entendamos que hay diversas teorías. Yo me preguntaba a los arquitectos, ¿y qué hacemos si no hay teoría? Y hay que saber qué tomar de lo que hay. Porque hay teoría de la ciudad grande de las cuales algunas cuestiones podemos tomar. Y quizás lo que mejor haya que tener es criterios. Pero lo peor que nos puede pasar es que hagamos las cosas como técnicos sin tener ideología. Porque si yo no tengo ideología me da lo mismo que la ciudad sea dispersa, que sea densa, me da lo mismo. Pero también hay que decodificar esa teoría y después ya me meto en ese tema. Esto que lástima que se ve oscura, porque en realidad si se mira bien, se vería... No se puede apagar las de adelante, ¿no? Entonces si apagan las de adelante se ven mejor las imágenes. Para los que cursaron urbanismo en la de Córdoba, saben que ese es el plano de estructura urbana con los colores que corresponden al plano de estructura urbana, porque la que es titular no le va a poner un plano que no corresponde con los colores de la estructura urbana. ¿Y por qué lo pongo esto? Porque generalmente cuando hacemos, una de las cosas que no decimos y lo tenemos implícito todos, es que cuando armamos el plano, este es el plano de la estructura urbana de Córdoba, su radio municipal de 24 por 24 kilómetros, lo que hacemos es pararnos en una teoría del estructuralismo y del funcionalismo, pero no lo decimos, hacemos la estructura urbana. ¿Y qué estamos haciendo cuando estamos leyendo las ciudades de la estructura urbana? Estamos leyendo desde un paradigma estructuralista y funcionalista para entender cómo está articulada, cómo está conectada, cómo se distribuyen los usos del suelo, pero además para hacer una valoración si eso hay incompatibilidad o no incompatibilidad, si la ciudad tiene una configuración o no. Eso es teoría. Ya cuando estamos haciendo un plano de la estructura urbana y lo estamos dibujando, ya el dibujo es intencionado y yo puedo dibujar cosas o no dibujarlas según lo que quiera lograr como resultado. Siempre tengo intención cuando dibujo el plano de la estructura urbana, tanto el que propongo como el que diagnostico. ¿Qué quiero mostrar cuando dibujo la estructura urbana? Quiero mostrar todo eso, si hay articulación, cómo está organizada, cómo están distribuidos los usos, cómo está esta ciudad hoy y cómo tiende a ser si no hago nada y si sigue todo como está. Y lo que tratamos de encontrar son ejes, nodos, si hay áreas homogéneas según algo, si esas áreas homogéneas están funcionando bien o mal, reconocer cómo está organizada la ciudad. Eso es teoría. Y esa teoría sirve para las grandes, las medianas, las pequeñas, las megalópolis, esa está. ¿Y cómo la diagnosticamos? Desde un paradigma del debe ser de lo funcional. Puede estar, a ver, yo pongo siempre este ejemplo burdo y no lo traje acá con imágenes. ¿Correspondería poner una funeraria al lado de un sanatorio? Si es por transporte, hay menos traslados. por eso, y el cementerio al lado. Si yo a ver, por eso lo pongo el ejemplo. Si yo lo pongo desde el punto de vista netamente funcional y economía de recursos, está regio. Sanatorio, funeraria, florería enfrente, el bar, obviamente, los complementarios y el cementerio. Cero costo de transporte. Vamos caminando, no contaminamos el ambiente. Pero psicológicamente, ¿se entiende lo que trato de decir? A ver, ¿puedo poner una guardería al lado de una comisaría? Poder puedo. ¿Puedo poner un dispensario al lado de una comisaría? No, porque tienen entrada de ambulancia. Hay actividades que no conviven juntas. ¿Puedo poner una industria contaminante al lado de un geriátrico? Y si quiero que se mueran ya sí, la pongo y hacemos rápido y el geriátrico... ¿Se entiende? Lo digo burdamente, pero es la realidad. Hay actividades que no conviven juntas. Bueno, entonces esa es una manera de leer la ciudad. ¿Qué actividades conviven? ¿Cuáles son necesarias que estén juntas? El comercio tiene que acompañar a la actividad residencial. De hecho, que la propia dinámica económica acompaña los barrios. Díganme qué barrio no tiene el garage con el ciber, yo le digo el drugstore de los barrios sociales, ¿no es cierto? Porque venden cigarrillos, papa, aspirina, preservativo, el licorcito y otras cosas. Con la contraseña sabemos que hay otra cosa. ¿Sí o no?
el hogar, y estaba pensado en el plan de ordenamiento, no, era la habitación, terminó siendo un negocio, porque la dinámica económica lo da, el negocio está donde hay gente y donde hay demanda, entonces hay que pensarlo. La interrelación de actividades, lo dice toda la teoría, de actividades que sean compatibles son necesarias. Y otra de las cuestiones que es importante, tampoco voy a contar todo, ellos son para ilustrar nada más, porque si me pongo con este cuadro tengo para 5 horas más o menos, es que cuando yo estoy estudiando la ciudad, la estudio en un corte temporal. Pero esa ciudad tiene un proceso histórico desde que se originó hasta la fecha y va a seguir teniéndolo. Entonces siempre hay que preguntarse, ¿qué grado de cambio va a tener esta ciudad? ¿Qué partes necesitan consolidarse? ¿Qué partes hay que densificar? ¿Y de qué hablo cuando hablo de densificación? Densificación parcelaria, densificación de edificación, densificación en altura. ¿De qué hablo cuando hablo de densificación? Densificación poblacional, ¿cuándo, dónde y cómo? Extensión, ¿qué procesos se están dando? ¿Son los adecuados, son los no adecuados? Y renovación, ¿qué áreas de la ciudad? ¿Y qué grado de renovación tiene cada manzana de la ciudad cuando yo hago una normativa y tenía unos indicadores urbanísticos y los cambio absolutamente? ¿Cuánto de eso que puse en la norma, en qué horizonte temporal ese cambio se va a producir? Cuando uno mira los parcelarios y mira las normas, yo voy a mostrar el caso, y ve las normas, a los hechos me remito. Vamos a ver si realmente lo que estamos proponiendo es para qué horizonte temporal. Va a ser un horizonte temporal que vamos a estar todos muertos, porque cuando la dinámica económica cambie, dígame ¿cuántos lotes tiene una manzana del centro de Rafaela? 40 lotes, 50 con la subdivisión de 8. Díganme cómo se hace para que los 50 lotes de una manzana, porque la norma urbanística dice tantos van a cambiar, ¿en qué horizonte temporal? ¿Quién lo sabe? Si baja el nivel económico de actividad, nunca. Si se acelera, pueden cambiar 10 lotes, pero los 50 lotes van a cambiar. Entonces, cuando hago una norma, tengo que saber que tengo un parcelario de base y tengo una dinámica que puede ocurrir en 100 años. Entonces, por eso lo pongo. El dato de los procesos de transformación urbana son... Y esto lo pongo porque el debate sobre la ciudad latinoamericana, metropolitana, lean a Janoska, lean... Carlos de Matos, geógrafos, tienen una literatura, yo después les voy a dejar los 2 links de la cátedra de la CASI, ahí pueden bucear toda la bibliografía que quieran. ¿Cuáles son los problemas que tienen las grandes metrópolis? La expansión rica y la expansión pobre, la expansión descontrolada, la fragmentación socioterritorial, el problema de la dispersión que genera altos costos en la infraestructura y en el transporte, la verticalización como emblema de las corporaciones que tienen que tener un edificio que esté vacío, pero tienen que tener... Allá está Sanhattan. ¿Ustedes saben lo que es Sanhattan? Sanhattan le dicen al centro de Santiago. Bueno, tenemos Sanhattan. Si yo no les dijera que la foto de arriba es Santiago de Chile, podría haber sido Puerto Madero. Y si la de abajo no le digo que Puerto Madero, da lo mismo, podría ser cualquier ciudad del mundo. Porque como se homogeneiza toda la arquitectura, porque en realidad es dinero que anda dando vuelta, para empresas que son corporaciones que necesitan un emblema, que es el edificio en torre, vidriado en un clima como Santa Fe, y discúlpenme que les diga que me parece un disparate que el edificio del ATE, del hotel, esté en la ciudad universitaria de Santa Fe, en donde está el predio de la reserva, un edificio que es lo más insustentable que hay para el clima de Santa Fe, porque uno sale a los pasillos y muere de asfixia, se mete y tiene que ponerle aire acondicionado para recuperarse de haber pasado por los pasillos del ascensor hasta la habitación. Un edificio en altura con vidrio en el clima de Santa Fe con 60 grados de temperatura. Díganme de qué sustentabilidad hablamos. Y en la ciudad universitaria, a ver, estamos hablando de sustentabilidad, con un aire acondicionado que se filtra por todos lados y chorrea por todos lados, porque claro, la inercia térmica genera un impacto. ¿Se entiende lo que trato de decir? ¿Entienden esto del difuso? Bueno, ¿qué pasa con esto en las ciudades medianas y pequeñas? Ustedes ven que hubo un programa Argentina Urbana, también está en internet, búsquenlo porque es importante, donde se tomaron casos de el máximo de población, cerca de 1 millón, y la más chica de 10.000 habitantes. Y se estudiaron 2 cuestiones. Los procesos de expansión, usando las imágenes satelitales y los censos de población, y se tomaron la expansión entre el 91, el 2001 y el 2010, y los colores rojos indican la expansión del último periodo. Y si ustedes, el gráfico de abajo muestra la relación de consumo de tierra en función de la cantidad de habitantes. La conclusión de esto es la gran mayoría de las ciudades han crecido en extensión indiscriminadamente, y esa extensión no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento poblacional. Esa sería la conclusión. Pero además, este estudio, lo recomiendo porque es interesantísimo, analizó en qué forma se está expandiendo la ciudad. Entonces habla de los loteos formales,
con densidades de 90 a 160 habitantes por hectárea, los loteos de barrios de villas de emergencia, las zonas agrícolas confinadas, que son estos pedazos de zona rural que queda metido entre la trama urbana porque se está expectante a ver de cómo se beneficia o no se beneficia, los loteos vacantes, las zonas agrícolas y los grandes loteos de residencia de alto estándar. Bueno, para que vean, los colores, es para que lo analicen, después van marcando las expansiones y a qué pertenecen. Por ejemplo, todo el verde que ven en Bariloche son los loteos de los ricos, pero después sí pueden ver los loteos de los pobres o los asentamientos marginales. Pero ustedes empiecen a mirar todo lo que está en colores, es todo lo que se extendió en el último periodo. O sea que todas nuestras ciudades están creciendo en forma indiscriminada en la expansión, con esta fragmentación y esta descoordinación entre lo pobre, lo rico, justapuesto, con industria, con una mezcla, o sea que es una problemática, no nuestra, es mundial esta problemática. Ya me queda esto y no me queda más nada para sacar. Llego hasta acá porque estamos en edad para sacarnos más que lo que nos hemos sacado. Y me muestro, esto para que se rían y de paso se mueven y se despabilan. Como dije hace un rato, el día que me jubile me voy a dedicar al stand-up. Me parece que me va a ir mejor con el urbanismo. Fíjense, en Canadá, en un Halifax, Nueva Escocia, estudiaron los costos de la suburbanización. Y fíjense los montos. En lo urbano, $1.416, lo que fuera, versus 3.400 y pico, lo que sale esta expansión indiscriminada. El gráfico de arriba muestra, este es el límite Córdoba, esto es La Calera. Esto es la expansión de countries de Córdoba, todo esto son countries de La Calera, menos este barrio son todos countries. La Calera es una localidad de 30.000 habitantes, gente humilde, obrera, trabajadora. Y el country ese que está en la punta, ese que es un triángulo, lo venden de esta manera. Usted tendrá tantos minutos del aeropuerto de Córdoba y está a 5 minutos del centro de La Calera. Perdón, ustedes viven en La Calera, no es que están a 5 minutos del centro. Pero ustedes miran lo que es el centro de La Calera, que da claro que como el tipo que está subido a la ladera, que encima promueve Holcim, el que da los premios, puro cemento en la ladera, el día que se les deslice con aire acondicionado, porque encima ni siquiera son ambientalmente sustentables, ni siquiera los dicen que viven en La Calera. Entonces, esta expansión, esta conurbación, contacto físico de country contra country, es la expansión de Jiménez. Lo que está abajo es Altagracia. Altagracia, fíjense, cuando yo estaba haciendo el plan de ordenamiento urbano de Altagracia, esto pasaba de cerrado a abierto. Esto es la trama urbana. Este es el loteo que se generó con todos estos lotes. Este es el muro que se levanta para separar el barrio existente de ese que después lo pararon para dividirse unos del otro, ¿no? Esta expansión, Altagracia tiene 50.000 habitantes, para que tengan una idea. Es una localidad que está lo deben conocer algunos, incluso de Che Guevara, sobre todo, la estancia jesuítica. Esto es Córdoba, y esto lo muestro porque ustedes todavía no tienen eso y traten de no tenerlo, no tienen country. Pero fíjense la magnitud de ese country versus los loteos del entorno, pero además fíjense el impacto. Tiene una calle que es paralela a la calle, pero además tiene el muro, un paredón y después, para si no te veo, porque la mejor manera de no verte es poner un muro, para separarse de un barrio que es de plan. Estas expansiones, donde se mixtura, cerca por ahí tienen un criadero de aves, esto es lo que la ciudad grande tiene y que ustedes están, por ahora no lo tienen y por favor no lo tengan, porque en realidad esto es segregación socioterritorial. Nosotros hicimos una investigación en la ciudad de Villa María con un grupo de arquitectos, porque somos arquitectos los de la materia, y estudiamos, nos pusimos una hipótesis de que los impactos que se dan en las grandes ciudades también se dan en las medianas y pequeñas y en la periferia. Entonces nos pusimos a ver, ese sería el conglomerado Villa María Villanueva. Villa María Villanueva sumadas dan unos 100.000 habitantes, separadas una tiene 20.000, la otra tiene unos 70 y tantos mil. Entonces el conglomerado daría la escala de ustedes, está en la planicie, separada por el río. Entonces dijimos, suburbanización dispersa, espacio rico y pobre, privatización del espacio público y vaciamiento de las áreas centrales. Vaciamiento residencial, quiero decir, ¿no? Entonces, esta sería la estructura de Villa María. Nosotros lo que estudiamos es la periferia de Villa María. Y entonces, ¿qué pasó en Villa María? Desde el paradigma, cuando el dólar se disparó en 2004, en 2004 se dispara el dólar en 2002, yo iba a la universidad y los chicos se van en el colectivo y demás. De repente se llenó de motos. Todas motitos.
playa de motito y auto, ¿no es cierto? El boom de la soja, que generó un gran, ahí se ve el crecimiento inmobiliario que tuvo Villa María, producto de la propia universidad, pero también producto del desarrollo económico de la región de pertenencia. Y eso generó mucha verticalización, mucho edificio en altura, que no digo ni que está bien ni que está mal, hay que ver si es apropiado para la escala, pero sobre todo un gran desarrollo de esa periferia que se continúa hasta la fecha. Entonces nosotros fuimos haciendo el análisis, analizando 95, 2011, fue el momento que hicimos la investigación. ¿Y qué pasa con esa periferia? Y pasa lo mismo que la gran ciudad, asentamiento marginal, cortadero de ladrillo, barrio rico, shopping, lo mismo. O sea, una ciudad que no tendría que tener esos procesos, los está teniendo igual que una gran ciudad. Para mejorar la ciudad, digo, como tópicos, para no quedar con la pálida y ver qué se puede hacer, yo rescaté algunas. Mejorar las calles como espacio público, crear plazas, parques como destinos multiusos. El poder del 10, que no tiene que ver ni con Messi ni con Maradona, aviso porque no tiene nada que ver. Claro, porque pareciera el poder del 10, y después aligerar, acelerar y abaratar, comenzar con lo pequeño y experimentar. Entonces, una de las cuestiones es proyectar el espacio público, y Ángela trabajó en muchas ciudades, esto es la Times Square, entonces empezaron haciendo, ellos el automóvil era el prioritario, y empezaron haciendo un trabajo sobre los solados, poner asientos, los que estuvieron en Nueva York lo habrán visto, yo lo veo de las fotos nada más, y a ver si la gente se apropiaba. Uno de los problemas que no te llevan que siempre comen la dona y el café en el kiosquito del choripán, más o menos. Bueno, parece que no tienen café si no tienen lugar donde sentarse. Entonces empezaron a buscar, generar a la gente lugares donde sentarse. La foto de abajo es de Buenos Aires, de la City, digamos, donde, bueno, se revalorizó algunos espacios públicos, se hizo algunos edificios de valor patrimonial, negociándolo con los dueños, el trabajo sobre los solados, eso es la calle Florida. Y la de arriba es Ottawa, el tratamiento del calmado del tránsito, haciendo convivir el vehículo, la bicicleta, el peatón y el trabajo sobre el mobiliario. La otra, en San Antonio, Texas, es esto de barato, rápido, que sería lighter, quicker and cheaper. Pero estamos hablando en inglés, es así la charla. Que son estos emprendimientos que son pruebas, de repente ponen esto a ver cómo funcionan, o ponen esos bancos, es decir, son pequeñas intervenciones de escala amable, que no impliquen grandes gastos, y probar a ver cómo la gente se apropia o no se apropia. Y después se hace la inversión. Entonces me parece que una buena propuesta, empezar por estas pequeñas cosas en una plaza, en un espacio público, en las plazas barriales, sin grandes inversiones, trabajar con esa idea. El poder del 10 significa que un lugar tenga por lo menos 10 razones para que uno esté. 10, 20, 30, 10 es un número cualquiera. Entonces, yo pongo esto, ahora vuelvo a Altagracia positivamente. Se hizo la remodelación de la plaza que está frente al patrimonio histórico, fue muy discutida esa plaza, pero la gente se apropió de la plaza, con lo cual fue un éxito. Si la gente se apropia de un espacio, te guste o no te guste el diseño, el espacio es un éxito. Y ustedes saben que en las ciudades chicas nos gusta, vieron, por algo los reality shows tienen éxito. Y si no la sabes, te la inventas. Entonces, el que tiene plata se sienta en las confiterías. El que no tiene plata se compra en el kiosco que está acá al helado, en la heladería del helado, en el kiosco que te vende de todo, de sanguchito, ¿verdad? Te vas enfrente y mirás toda la pasarela de lo que todo, porque todo el centro pasa por ahí. Entonces ese es visto, hay actividades, como además le quitaron árboles, que también fue muy criticada, visibilizaron. Entonces vos estás dentro de la plaza, la iluminaron bien, y ves eso porque a la gente le gusta que la vean, te estrenaste algo, querés que te vean. Las alamedas, ¿por qué se crearon? ¿Por qué en el teatro no quería que apagaran las luces? Porque la gente tenía que lucir la joya. Entonces, lograr apagar las luces en los teatros fue todo un tema, porque había que lucirse. Bueno, nos pasa a todos, es propio de la ciudad de esta escala. Hay una canción de Tarragorros, no lucen lo mismo en la capital, los zapatos nuevos. Bueno, hacemos un poquito de música también. Y otra cuestión que también es importante es que las personas necesitamos muchos estímulos, 1000 estímulos por hora. Yo les estoy dando 3000 por hora. Con lo mío están sobreestimulados. Yo soy consciente. Yo ya sé que están sobreestimulados. Un estímulo cada 4 o 5 segundos, que es el intervalo adecuado entre el exceso y la escasez. Yo estoy en el exceso. Doy fe, me hago cargo, pero bueno. Entonces fíjense, en el caso de Holanda, esos 4 o 5 segundos, el ritmo que tienen las fachadas, que son aproximadamente 6 metros, que es casi lo que es el ancho de un negocio. Entonces la idea es no tener esto, la psicología de la caminata. Si yo tengo un muro largo, ciego, vidriado y demás, yo no camino, porque es un muro que no me genera. Entonces la psicología es que me parece, la psicología que voy por un lado que es muy largo, que me cuesta llegar, porque no tengo ritmo. En cambio, si voy por un lado que tiene un ritmo, entonces
Yangel habla de que hay 4 calidades de espacio público: el espacio público activo, el mixto y el aburrido. Eso es Puerto Madero abajo, ¿no? El aburrido es cuando en la planta baja no genero nada. Y ese espacio está muerto. Si ustedes caminan por Puerto Madero, fíjense que hay lugares donde no hay un alma. Primero porque no le da el sol, después porque no hay nada en la planta, entonces no hay gente. Donde hay alguna actividad está lleno de gente. Bueno, generemos espacio. Obviamente, si yo no quiero que me invadas en la zona residencial, no me va a poner actividades, pero en la zona donde quiero que la gente esté, tengo que generar esos espacios. Y la transparencia en el sentido de ver y ser visto. Siempre este tema de la seguridad, de que estoy observado y me siento seguro porque veo y soy visto. Y voy cerrando, créanme, ahora sí. Hay una arquitecta que se llama María José Rodríguez Tarucci, que es mejor leerla que escucharla, que yo quise escucharla en un video y preferí leerla, que se hace esta pregunta: ¿quién decide en última instancia la forma de la ciudad? Yo estoy poniendo Graz. Graz tiene unos 270.000 habitantes. Y la pongo por el objeto que viene ahora. El arquitecto interpretando la ciudad desde la arquitectura, no digas si no parece una vaca dada vuelta que le está faltando los terneritos que vayan a... A mí yo veo si me ve la vaca esperando los terneros. Están saliendo. ¿Saben qué esto? ¿Saben lo que es? No, lo que es un arquitecto. Son estas, este es digamos, quiere reflejar la lucarna, ¿no? Eso, por eso lo hizo. Esa es a mí me una vaca dada vuelta. Entonces pregunta, ¿quién es? ¿El arquitecto que interpreta las ciudades de la arquitectura o el urbanista condicionando la arquitectura de la ciudad? Pero digo yo, ahora le agrego, antes me quedaba acá, y ahora agrego una frase que dice Oriol Bohigas. Dice Oriol Bohigas, que ustedes saben que hizo la Villa Olímpica, que fue el que dirigió todo el proyecto de la Villa Olímpica, que se hizo en 6 años, que tenía 30 grupos de arquitectos a su cargo, y él dice, la ciudad se realiza con la participación de arquitectos, ingenieros, urbanistas, sociólogos, pero no son ellos quienes la dirigen, ni quienes la imaginan y la hacen posible. La ciudad es un producto político. ¿Pero por qué dice eso? Porque dice que el político tiene que saber elegir a los técnicos, elegir a los profesionales, pero yo diría que más que elegirlo, después hacerles caso, porque si elige bien, pero después borra con el codo lo que escribe con la mano, ni hablar de consejo deliberante, o delirante, según qué consejo le toque a cada uno, y dice, Tomás Day mismo dice que la política pública es hacer como hacer, que nuestro argumento es que el principal recurso local es el suelo, y el que tiene el dominio del suelo es la élite del poder local. Cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces yo digo, ¿y qué hacemos los arquitectos? Porque después de todo esto ya está, dedicamos los urbanistas. Entonces me gustó este concepto del urbanismo pedagógico, por lo cual yo vine hoy acá, porque dije, ¿por qué vas a esta charla si tenés toda esta mirada? Porque no quiero ser pesimista, pero hay una realidad. Y me gustó que en Medellín están trabajando con este concepto del urbanismo pedagógico, que si bien lo hacen los barrios de gente con niveles económicos bajos, pero me interesó el concepto. Fortalecer los procesos y herramientas de construcción de ciudadanía como práctica pública implementada por el gobierno local para generar colectivamente desarrollo y transformación integral del territorio. Yo insisto que la verdad que los urbanistas, me decía Joaquín Sabaté, un arquitecto catalán, somos unos apóstoles del urbanismo, y la verdad que uno vive, vas predicando y bueno, es como la semilla del sembrador, alguno cae en tierra fértil, otro en tierra fértil, pero se ve que las que caen en tierra fértil son pocas porque la mitad se la llevó el viento. Porque la sensación que uno tiene, sobre todo cuando uno ya transcurrió casi 40 años en esta disciplina, como quien les habla, es que tenemos que seguir hablando de esto, tenemos que seguir generando conciencia, hay que generarla en los estudiantes, pero no en ustedes solamente, en los estudiantes del secundario, de la primaria, que entiendan su ciudad, que comprendan las problemáticas, porque se ve que a los grandes ya no nos entran balas, y que a lo mejor por ese lado logramos cambiar algo de esta mentalidad y producir mejores ciudades. Y con esto termino y digo algo. El 8 de noviembre es el Día Mundial del Urbanismo, y el 31 de octubre, que es el día siguiente del compañero Maradona, es el Día de las Ciudades. Y esto como anécdota, los dos son de Escorpio. ¿Qué día nací yo? El 8 de noviembre. Esto para cerrar, para que vean la coherencia de que nací el Día del Urbanismo. Se ve que mi madre me predestinó y nací el día, no en el año 49, poquito después. Pero nací el día, no es que el día que yo nací dijeron, este va a ser el Día del Urbanismo, no. Unos años, un poquito antes de que yo naciera. Bueno, y con esto les agradezco la amable atención de aguantarme los 3000 estímulos por segundo que les di. Gracias.